Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En esta videoclase os voy a enseñar cómo identificar y cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver cuál es el procedimiento de resolución paso a paso, resolviendo para ello un ejercicio. Antes de comenzar la videoclase os animo a que os suscribáis al canal y que os descarguéis en formato PDF todo lo que voy a escribir en la pizarra digital para que así lo podáis imprimir y usar como apuntes. En la descripción del vídeo, debajo del reproductor de YouTube, tenéis el enlace. Vamos a comenzar. Una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente forma. Una función, vamos a llamar m de xy, por diferencial de x, más una función n, que depende también de xy, por diferencial de y igual a 0. Nosotros estamos entendiendo que la y es una función de x, es decir, x es nuestra variable independiente, y que y' es la derivada de y con respecto de x. Esto es importante que lo tengamos claro. Para que sea una ecuación diferencial exacta, debe cumplir la siguiente condición, lo voy a escribir aquí, que es necesaria y suficiente. Esa condición dice que la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. Dicho de otra forma, que cuando la función de x y de y, que está multiplicando el diferencial de x, la derivamos con respecto de y, tiene que darnos lo mismo que cuando la función que depende de x e y, que está multiplicando el diferencial de y, la derivemos con respecto de x. Esta es la forma que tenemos para identificar una ecuación diferencial exacta. ¿Cuál es el método de resolución? Os estaréis preguntando. Bueno, pues vamos a aplicar el método de resolución a un ejercicio y lo voy a explicar sobre la marcha, porque así es la mejor forma de entenderlo. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Fijaos, tenemos la siguiente ecuación diferencial. X por 2x cuadrado más y cuadrado, todo por diferencial de x, más y por x cuadrado más 2y cuadrado, todo por diferencial de y igual a 0. Aparentemente, puede ser una ecuación diferencial exacta. Podemos identificar esta función de x e y con lo que hemos llamado m de xy, porque multiplica el diferencial de x, ¿lo veis? Y esta de aquí lo podemos identificar con lo que hemos llamado n de xy. Bueno, pues ahora vamos a ver si se cumple la condición suficiente y necesaria, o necesaria y suficiente. Vamos a calcular para ello la parcial de m con respecto de y. Bueno, pues m es todo esto de aquí. Voy a hacer este producto. Tenemos x por 2x al cuadrado, que sería, fijaros, lo voy a escribir así, parcial con respecto de y, y aquí voy a poner el resultado. 2x cuadrado por x serían 2x cubo. Y ahora más x por y cuadrado serían pues x por y cuadrado. Por lo tanto, la parcial de m con respecto de y no es más que la parcial con respecto de y de este polinomio que tenemos aquí. Quiero que recordéis que cuando se hace una parcial con respecto de y, lo que tenemos que hacer es mantener constante la variable x. Es decir, nuestra variable x se va a comportar como si fuese un número. Bueno, pues vamos a ver a qué es igual esta derivada. Tenemos 2x al cubo. X es una constante, por lo tanto, elevado al cubo sigue siendo una constante, y al multiplicarlo por 2 sigue siendo una constante. La derivada de una constante respecto de y vale 0. Más, aquí tenemos el producto de x, que es una constante, por una función que sí podemos derivar porque depende de y. Por lo tanto, su derivada será la constante tal como está por la derivada del y cuadrado, que es 2y. Por lo tanto, fijaros que me quedaría la parcial de m con respecto de y igual a 2 por x y por y. Os podéis dar cuenta perfectamente de que es necesario saber hacer derivadas parciales correctamente. Si falláis un poquito, por aquí arriba voy a dejar un vídeo donde explico cómo se hacen derivadas parciales por si necesitáis darle un repasito. Bueno, pues ahora voy a hacer la derivada de n con respecto de x. A ver si me queda también 2x por y. La parcial de n con respecto de x es igual. Voy a hacer este producto que tengo aquí para hacerlo más fácil la derivada. Esto sería la parcial de x, o sea, la parcial con respecto de x,
y por x al cuadrado más y por 2y al cuadrado serían 2y al cubo. Como estoy derivando con respecto de x, la y va a permanecer constante. Por lo tanto, en este primer término que tengo aquí, tengo la y, que es una constante, por la x, que es la variable con respecto a la que estamos derivando. Por lo tanto, esto sería la constante por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más y es una constante elevado al cubo, es una constante multiplicado por 2, sigue siendo constante, y la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de y de una constante es 0. Y me va a quedar 2x por y. Entonces quiero que apreciéis que las dos derivadas parciales me han salido iguales. Es decir, se ha cumplido la condición necesaria y suficiente, que es esta que tenemos aquí, os lo recuerdo, para que nuestra ecuación sea una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, esta ecuación diferencial que tenemos aquí es una ecuación diferencial exacta y ahora vamos a ver cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para resolverla. Siempre vamos a seguir el procedimiento que voy a explicar a continuación para cualquier tipo de ecuación diferencial exacta. Bueno, pues tenemos aquí nuestra ecuación diferencial exacta anterior y ahora, como es exacta, podemos concluir, y aquí explico el método de resolución, que va a existir una función que dependerá de x e y, que he llamado f, que va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial exacta, y esa ecuación, o sea, esa función de x, y, va a verificar que la parcial de esa función con respecto de x, es lo que hemos llamado m de x, y que la parcial de esa función con respecto de y nos va a dar lo que hemos llamado n de x, y. Estas dos condiciones que va a satisfacer nuestra solución f de x, y nos van a permitir poder calcularla. Vamos a ver cómo se hace. Prestar atención porque esto es lo que hay que hacer siempre cuando nos encontremos con una ecuación diferencial exacta. La parcial de f con respecto de x hemos dicho que es m. M, si recordáis, era esto de aquí. Esto era m de x, y. Pues la parcial de f con respecto de x tiene que ser esto. Esto era 2x al cubo más x por y al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación diferencial en derivadas parciales. Eso, dicho así, parece un infierno, pero es muy sencillo. El truco consiste en lo siguiente. Escribimos f de x, y lo que tenemos aquí lo metemos dentro de una integral, 2x al cubo más x por y. Ponemos aquí un diferencial de x, como la derivada es con respecto de x, ponemos aquí un diferencial de x, y a esto le añadimos la suma de una función g de y, que vamos a tener que determinar posteriormente. Y resolvemos esta integral. Vamos a empezar a resolverla. Y así ya calcularíamos f de x, y solo nos faltaría calcular la g de y. La integral de 2x al cubo más x, perdón, esto es un y cuadrado, más x por y cuadrado diferencial de x será igual, voy a partirlo en dos integrales, 2x al cubo diferencial de x más la integral de x y cuadrado diferencial de x. Quiero que os fijéis en una cosa, nosotros aquí estábamos derivando con respecto de x, por lo tanto la y griega permanece constante. Y en esta integral que está aquí tenemos que considerar la y como una constante, y aquí lógicamente también. Por lo tanto, en esta primera integral, como estamos derivando con respecto de x, sacamos el 2 fuera y nos quedaría x a la cuarta partido por 4, es una integral inmediata. Más la integral esta que está aquí, como estamos derivando con respecto a la x y la y en todo este proceso va a permanecer constante, pues y al cuadrado seguirá siendo constante y se va a comportar como si fuese un número constante. Lo sacamos fuera de la integral, y cuadrado, y la integral de x pues sería x al cuadrado partido por 2. Esto se me va con esto, quedándome aquí un 2, y me quedaría pues x a la cuarta partido por 2 más x al cuadrado por y al cuadrado partido por 2. Por lo tanto, volviendo a esta expresión que tenía aquí, mi función f de x, y va a ser igual pues a x a la cuarta partido por 2, este 4 se ve un feo, así, más
x cuadrado por y cuadrado partido por 2 más mi función de y, que la he llamado g de y, que la voy a calcular ahora. Y una vez que calcule esta función g de y, ya tengo la solución de mi ecuación diferencial exacta. Bueno, pues vamos a ver qué hago para calcular esta g de y, que como podéis ver, es ya el único impedimento que tengo para calcular la solución de mi ecuación diferencial exacta. Voy a desplazar un poquito la pizarra así para que me quepa todo lo que tengo que escribir. Bueno, pues si hemos usado anteriormente esta condición, ahora vamos a usar esta que está aquí. Y decimos la parcial de f con respecto de y tiene que ser n. N, voy a desplazar un poquito la pizarra otra vez para que se pueda ver. Fijaros que sería esto que teníamos aquí, ¿verdad? Pues esto nos quedaría que sería x al cuadrado por y más 2y al cubo, que es el producto de la y por todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Vuelvo a desplazar a la pizarra hacia arriba. Lo voy a dejar así, ¿vale? Que se vea el f de xy. Llegado a este punto, pues decimos, bueno, la parcial de f con respecto de y vale n, que es esto. Pero la parcial de f con respecto de y la podemos calcular también de esta expresión que tenemos aquí. Si derivamos esta f con respecto de y, tiene que ser igual a esto, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Recordar que estamos manteniendo la x constante todo el tiempo en este proceso, desde que he puesto esto, ¿no? Entonces, la x, si es una constante elevado a 4 y partido por 2, sigue siendo una constante. Al derivar con respecto de y me va a quedar 0. Más, en este caso de aquí, ¿cómo sería la derivada de x cuadrado y cuadrado entre 2 respecto de y? Pues esto lo puedo escribir así. Separo la parte que es constante de la parte que no lo es. Y la derivada de esto, ¿verdad? La derivada de esto con respecto de x sería esta parte que es la constante por la derivada de la parte que no es constante, que depende de y, que serían 2y cuadrado. 2y, perdón. Y este 2 se me va con este 2 y me quedaría x cuadrado por y. Por lo tanto, aquí tendría x al cuadrado por y. Y a continuación, como tenemos la derivada, tenemos una función g que depende de y, pues su derivada sería g' de y. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto que he puesto aquí, que me ha servido para calcular paso a paso esto. Bueno, llegados a este punto, si observáis, yo tengo entonces que x al cuadrado por y más 2y al cubo es igual, el 0 este que está sumando lo quito, a x al cuadrado por y más g' de y. Este x cuadrado por y se me va con este que tengo aquí en la otra parte de la igualdad. Y me quedaría que g' de y es igual a 2y al cubo. Si g' de y es igual a 2y al cubo, pues ¿cuánto vale g de y? Pues la integral de 2y al cubo diferencial de y. Es decir, tengo que integrar con respecto de y. El 2 saldría fuera y me quedaría y a la cuarta partido por 4. Es una integral inmediata, ¿no? Este 2 se me va con este 4 y me quedaría aquí un 2. Y esto finalmente sería y a la cuarta partido por 2 más una constante indeterminada c. Por lo tanto, mi función f de xy, que es la solución de mi ecuación diferencial exacta, será x a la cuarta partido por 2 más x cuadrado por y cuadrado partido por 2 más g de y, que hemos visto que sería y a la cuarta partido por 2 más una constante c. Y esta sería la solución de mi ecuación diferencial exacta. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, os agradecería que le dieseis al me gusta, que lo compartáis con vuestros compañeros de clase, que os suscribáis al canal. Y bueno, si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios, que yo trataré de responder lo antes posible, en el caso de que tenga tiempo para responder. Y si no pudiera responder yo, pues es posible que algún compañero vuestro siempre pueda echaros una mano e intentar resolver la duda que tenéis. Un saludo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.